Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento que yo cometí un error con el cálculo de las horas. No tuve en cuenta el cambio de horario en España. Como somos tan internacionales, pues no tuve en cuenta esa variable. Pero bueno, acá estamos. Necesito saber, porfa, si me están escuchando bien. Hoy vamos a tener a Noé. Aquí ya está Noé entrando. Chan, 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 ya tengo la solicitud. Bueno, estoy esperando que no me pueda ver, pero me dices que ver la solicitud, pero yo ya la probé. ¡Acá estamos! Hola, Diane. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy escuchando por el celular y no por estos aparatos, entonces, no hay manera. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo va todos estos, tu viaje, tu exploración en España? Te he visto muy divertida, bueno, con asunticos también. Sí, no, súper bien, súper bien. Pero bueno, me alegra mucho, te extrañamos de este lado del planeta. Oh, sí, sí, de este lado voy como en el futuro con los tiempos. Sí, y yo, no puede ser, ¿cómo así me equivoqué de cálculo de la hora? Menos mal que vi tu mensaje, tu historia, cuando tú decías en media hora, yo, ¿cómo así que en media hora? En hora y media. Bueno, ya pudimos cuadrar y aquí estamos. Buenas tardes, mami, buenas tardes nosotros, y tú estás en buenas noches, ¿no? Todavía no, todavía hay luz de día, pero en cualquier momentito, media hora como mucho y ya estamos de noche. Empieza a caer el día. Bueno, nosotros sí estamos acá en pleno mediodía, pero mira, qué rico que estés acá de nuevo, y nos extrañamos. Bueno, no, hoy vamos a hablar de tu super tema alimentación y salud menstrual, que tiene que ver la alimentación con el ciclo menstrual. Ay, Entonces, cuéntanos. bien, bien. A ver, me parece como súper importante hablar tal cual dice la palabra, ¿no? Es un ciclo, es entender que nosotras somos cíclicas. Y parte de eso, de esta ciclicidad, es empezar a explicarnos con la ciclicidad. Porque es como que queremos funcionar, creo que hoy en nuestras rutinas diarias, queremos también generar una rutina con nuestro ciclo y con nuestro todo, como que hey, funciona esto y esto tiene que durarlo, que está. No, yo te estoy escuchando entrecortada. ¿Qué tal si validamos? Si alguien nos puede decir si les pasa lo mismo o solo me está pasando a mí. A ver si podemos hacer algo. A ver. Alguien que nos diga, porfa, si la están escuchando también entrecortada. Yani, Silvana, mami. Alguien que nos... Bueno, sigamos y a ver si alguien nos dice algo. Ahí ya ni te encontré. Ni siquiera te escuché. Supe que estás hablando porque moviste la boca, pero no te escuché. Y sí, que Dianita nos dice que está entrecortada. Ah, qué raro. Bueno, ahí ya te volví a Ahí escuchar. va. Vamos a ver. No. Escuché una parte y volví a caer. No sé, Ay, será no. con la señal, con el micro. Porque el internet, entonces, digamos, no sé por qué no funciona. Se sigue escuchando entrecortado. ¿Tienes audífonos de pronto? No, me llegan mañana Bueno, ahí te escuché. del agua. Ay, sí, 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 vi lo del compu. Ay, ¿Qué hacemos? Bueno, sigamos a ver si se logra. a ver, ahí me escuchas mejor. Si no, a ver, intento. Esa parte te la escuché bien. Vale. Em, entonces, lo que estaba diciendo es que justamente tenemos que amigarnos con esa ciclicidad. Es la única forma de empezar a amigarnos con nuestro ciclo menstrual y con nuestra menstruación y con, con nuestra parte creadora, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué ocurre? Nosotros, esta fase, tenemos tres fases en nuestro ciclo. Eh, dar la fase ovulatoria,
y la fase lútea. Son las tres fases de nuestro ciclo. En cada una de estas fases funcionamos distinto, nuestro organismo funciona. Entonces, ¿qué ocurre? En la fase folicular es la fase en la que estamos muy activas, estamos súper motivadas, tenemos mucha energía, eh, porque hormonalmente estamos en esa sintonía, hay una mayor producción de estrógenos. Eso lleva a que también nuestra resistencia a la insulina sea menor, es decir, tenemos una mejor tolerancia a los hidratos de carbono, el cuerpo los gestiona mejor. Estamos, no tenemos mucha hambre en esos momentos, en esa fase, muchas veces nos olvidamos de comer, eh, tenemos niveles de serotonina y de dopamina mucho más altos, por eso estamos como más contentos, y eso también se traduce en esa energía. Es como que estamos hasta arriba, digamos. ¿Qué pasa? Cuando entramos en la fase ovulatoria, que comienza a liberarse ya un poco de progesterona, la progesterona es la hormona que nos hace entrar en calma. Entonces, ya esos niveles empiezan a bajar un poquito. Seguimos estando motivadas, seguimos estando activos, pero ya a una escala. Algo que se nota muchísimo es cuando estamos entrenando. En la fase, en la fase folicular, que es la primera, digamos, cuando tenemos tanta energía, es cuando mejor te ganas, o sea, más ganas tenemos y mejor rendimos en los entrenamientos. Por eso en lo que es en deportistas, en la mujer, los entrenadores suelen arreglar el tipo de entrenamiento según la fase en la que se encuentra en el ciclo la deportista. Y eso es clave, porque por ejemplo, si vos estás buscando romper una marca o estás llevando el entrenamiento como para romper los niveles de esa deportista, te conviene forzarlo en esa fase y no en una fase lútea o ovulatoria que sabes que el rendimiento ya es menor. Entonces, ¿qué ocurre en esta fase ovulatoria? Acá hay algo que es lo que siempre hablamos, que el cuerpo humano es increíble, porque la fase ovulatoria es claramente el momento en que la mujer más fértil es. Y nosotros buscamos asegurar nuestra creación, a eso vinimos. ¿Qué ocurre? En ese momento la mujer se pone mucho más emocional, mucho más empática, está mucho más cariñosa. Son cambios que si empezamos a prestar atención, nos vamos a dar cuenta nosotras mismas. Y oh, casualidad, estamos más cariñosas, queremos más el contacto. Está todo diseñado a la perfección, o sea, todo. ¿Qué, ¿Qué nos ocurre cuando ya entramos en la fase lútea, o sea, en esa fase premenstrual? Cuando entramos en esa fase, te ocurre todo lo contrario a la fase folicular. Estamos ya como mucho más con una mirada hacia adentro. Empezamos a bajar esa energía explotada que teníamos antes, ya ahora estamos en otro mood, estamos como mucho más calmas. ¿Y por qué? Porque justamente los niveles de progesterona están mucho más altos y los niveles de estrógenos están bien bajitos. Ahí es donde empieza a producirse cambios en nuestro cuerpo que lo empezamos a percibir, como puede ser la retención de líquido, producto de que la aldosterona se empieza a liberar. Empezamos a estar un poquito inflamadas, un poquito como más hinchadas, un poquito distendidas a nivel abdominal bajo. Puede que se presente ansiedad, ahí empezamos a tener más hambre constante, esta necesidad de dulce. Los niveles de serotonina bajan, entonces también puede que nos sintamos un poco más tristes, ya la dopamina y la serotonina no están allá alto, entonces ahí viene también ese momento de, ok, me enfoco en mí, me voy hacia adentro, no estamos tan sociables como por ahí en la fase ovulatoria, que estamos como súper sociables. Y a nivel de insulina empezamos a tener una especie de resistencia a la insulina sin entrar en una patología, ¿no? Pero nuestro cuerpo empieza a tener menos tolerancia al hidrato de carbono. Y fíjate qué increíble es que no solamente a nivel de insulina, o sea, nuestras células responden menos a la acción de la insulina y por ende ese hidrato de carbono que nosotros consumimos tiene un impacto mayor, sino
que ese hidrato de carbono, como todos los hidratos de carbono, retienen mucho más agua. Entonces, no solamente estamos potenciando esta resistencia a la insulina, sino que estamos potenciando esta retención de líquidos. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que todas estas adaptaciones son normales en nuestro cuerpo. Entonces, a esto iba con la ciclicidad. Si nosotros empezamos a entender cómo funciona nuestro cuerpo en cada fase, empezamos a amigar con nosotras mismas y con nuestro cuerpo. Porque creo que todas hemos pasado en algún momento con, tengo súper una retención de líquido horrible porque me tiene que venir, y empezamos a luchar con eso. No podemos ir en contra. Pero sí es verdad que si nosotros adaptamos la alimentación según la fase, vamos a ayudar a que ese síntoma, a que esa adaptación que hace nuestro cuerpo, que es normal, sea menor. Porque hoy lo que está pasando es que como no lo estamos ayudando al cuerpo, es como que se explota el cuerpo. Estamos magnificando todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? O sea, en la fase particular dijimos que había una menor tolerancia al hidrato de carbono. Buscamos esto, podemos permitirnos el consumo de mayor cantidad de hidratos, siempre teniendo en cuenta que sean de calidad, eso no lo podemos evitar. Entonces, a nivel de hidratos, ¿qué vamos a buscar? Y que sean hidratos complejos, es decir, eliminar todo lo que es azúcar, lo que son harinas refinadas, todo lo que es harinas blancas, las grasas que están oxidadas, es decir, todo lo que es fritura, el aceite de girasol. Pero, como digo, podemos sí consumir un poco más de cereales, de legumbres, porque nuestro cuerpo lo tolera. Entonces, consumimos quinoa, consumimos trigo sarraceno, amaranto, arroz integral, lentejas, garbanzos, porotos, arvejas, y obviamente todo el resto, vegetales, frutas, carnes, huevos, frutos secos, no hay ningún problema. ¿Qué pasa en la fase ovulatoria? La fase ovulatoria ya empieza a liberarse un poco de progesterona. Entonces ahí mi recomendación es para bajar los hidratos, lo que es hidrato almidonado, o sea, esto que les digo, cereales y legumbres. Entonces, al bajar el carbohidrato almidonado, principalmente es preferible hacerlo a partir de los cereales. Es decir, limitar un poquito el arroz integral, limitar un poco la quinoa, el trigo sarraceno. Y ya después, en lo que es la fase lútea, que es cuando más progesterona tenemos que buscar ya tratar de eliminar lo que más podamos ese hidrato de carbono almidonado. Entonces, nos agarramos de los tubérculos, las patatas, la papa, la batata, el boniato, y lo que es vegetales, frutas, carnes, huevos, pescados, frutos secos. Mira lo que dice Teresa. Es increíble porque son cosas que hemos ido perdiendo producto de la modernidad, porque antes era como que todos, no sé cómo las abuelas sabían eso, pero lo sabían y tenía sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad que también podemos ayudar al organismo desde otro lado también, que evitando todo lo que sea una alimentación inflamatoria. Cuando nosotros entramos en esta fase lútea, que es la fase menstrual o premenstrual, perdón, es la fase premenstrual, lo que nuestro organismo empieza con un proceso de inflamación, el sistema inmunológico está disminuido, entonces somos más propensos a tener infecciones, si hay candidiasis, por ejemplo, o si hay herpes, acné, en esta fase suele aumentar. Entonces, si nosotros llevamos una alimentación que es muy inflamatoria, toda esta sintomatología va a aumentar mucho, y ahí es donde podemos caer en esto que se habla tanto, que es el síndrome premenstrual. ¿Qué es esto? O sea, no es normal. Uno no debería, previo a menstruar, tener estos dolores, tener inflamación, que estuviéramos embarazadas. No, no es normal. Y el problema es que hoy se ha normalizado. Como, es que me tiene que venir, me quedo 2 días en la cama porque no aguanto el dolor. Eso no es normal. Sí. Hay personas que dicen, he escuchado que hay personas que dicen que los cólicos menstruales deberían dar incapacidad, o sea, que cuando tenemos periodo no deberíamos ir a trabajar. Porque estamos más a cómo quedamos, cómo nos acomodamos para el dolor y no cómo atendemos la raíz, porque no es normal tener esos dolores. Toda la razón. Exactamente. Lo único que los dolores son súper
comunes como síndrome premenstrual las migrañas. Y eso no es normal. Obviamente, producto de más que alteraciones y estas adaptaciones que hace el cuerpo propio de la fase en la que está, toda esta sintomatología se aguda. Pero no es normal que pase. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? ¿A qué me refiero con una alimentación que no sea inflamatoria? Buscamos aumentar, ponemos foco principalmente en consumir grasas, en consumir proteínas y en consumir factores, estos siguientes, vitaminas liposolubles, que son A, la E y vitamina K. La vitamina C, ahí les voy a ir explicando por qué. El zinc, el magnesio, y voy a finalizar con el final. A ver, ¿lo repites porfa que ese pedacito se te cortó otra vez? Que al final le voy a dejar para el final al colesterol, porque sé que va a ser muy... Ese, Entonces, genial. a ver, grasa. Las grasas son claves en nuestra alimentación y son claves en la fase lútea principalmente. ¿Por qué? Por esto que hablamos de insulina. Si tenemos una menor tolerancia a la insulina, mejor ayuda a nuestro organismo como fuente energética es la grasa. Entonces tenemos que, ya lo he dicho un montón de veces, pero tenemos que sacarnos este miedo a las grasas. La grasa no tiene nada de malo. El problema son las grasas de mala calidad que hemos consumido durante años, producto de, bueno, de una mala información que tuvimos. Pero hoy tenemos que empezar a desterrar eso, porque incluso, esto es hipótesis mía, pero hoy en día hay muchísimas mujeres que han de todos estos síntomas, de síndrome ovario, y más allá de todo el trasfondo emocional que sabemos que también está afectado, puede venir también por todo este cambio que hubo en la alimentación de no grasas y sí harinas y sí azúcar y sí todo lo que estamos consumiendo. Entonces, grasas son claves. ¿Qué grasas? Aceite de oliva, de coco, palta o aguacate, como le dicen en Colombia. Aguacate, sí. Eh, Nosotros acá tenemos un mito. Quiero saber si es mito o verdad. a ver, Que no se debe consumir aguacate cuando tenemos el periodo porque produce acné. por el contrario, por el Ya contrario. están los mitos. Por el contrario, el aguacate es genial, premenstrual y menstrual. ¿Por qué? Porque, como digo, son grasas muy buenas que nos sirven de energía en esa fase para el organismo. Y además tiene un montón de potasio. El potasio es un mineral súper importante, producto de que, como yo les decía, la aldosterona en esta fase aumenta y por ende tenemos la retención de líquido. Pero así como tenemos retención de líquido, también vamos mucho más al baño. Hay como un efecto diurético a la vez. Estamos como con ambos efectos. Cuando nosotros tenemos un efecto y vamos tanto al baño, no solamente perdemos líquido, sino que perdemos electrolitos, perdemos minerales. El potasio es clave para volver a rebalancear esa concentración de minerales en el cuerpo. Y yo no sé si les ha pasado, pero en mi caso en particular, es desesperación que me agarra. O sea, esa semana previa que me venga, o sea, en esa fase, y sin pensarlo, porque no soy regular del todo, entonces tampoco lo puedo controlar, pero es increíble, empiezo a tener una necesidad de comer palta. Y si lo ven, lo voy a empezar a compartir por las redes. Van a ver que empiezo a comer la palta y les digo, me está por venir, y me va a venir, porque es increíble. Y lo van a sentir que el organismo no se inflama, no se hincha, cambia totalmente. Por ejemplo, el desayunar unos huevos revueltos con un poquito de palta, unos bastoncitos de zanahoria, desayunar eso en esa fase, te sentís súper liviano todo el día, no te inflamás, retenés mucho menos líquido. Ahora, te levantaste y comiste una tostada con, no sé, mermelada,
explosión. el día. Sí, Y aparte, ni hablar a nivel emocional, que sabemos que, como decíamos, la serotonina está baja, tendemos a estar más tristes, entonces si encima sobrecargamos el cuerpo de azúcar, sabemos que genera estos desbalances, más nos cuesta estabilizarnos. sí, sí, sí. Ahora sí que se brota la cara. Claro, es que puede ser, exactamente. Que al comer el aguacate se produzca una desintoxicación también y se brote el acné. Entonces, no hay que sacarlo de contexto muchas veces a las cosas. Creo que ahí está la falla. Eh, bien, entonces, vitamina D era lo otro que les comentaba. La vitamina D es clave para todo, para un millón de funciones, pero en esto principalmente para la hormonal y la síntesis de progesterona. El tener óptimos niveles de vitamina D hacen que la síntesis de progesterona se pueda realizar correctamente. Si la progesterona se sintetiza correctamente, no solamente estamos favoreciendo esta fase, sino que también estamos bajando los niveles de cortisol. Cortisol, que es la hormona del estrés, que hoy en día ya la hemos hablado bastante nosotras, Diane. El cortisol, si está elevado en esta fase, nos genera inflamación y está predisponiendo a toda esta sintomatología. Entonces, hablando ahora de esto del cortisol, también tener en cuenta la importancia de la función hormonal que tenemos otro día. Porque hoy justamente leí una frase y me encantó. El estrés va a estar siempre. El tema es cómo lo gestionamos. Exacto. Y de eso se trata, ¿no? Entonces, también prestar atención. Muchas veces nos enfocamos mucho en la alimentación, en qué como, en qué como, pero ¿qué estamos haciendo también desde el lado emocional para también ayudar en esta fase? Acuérdense que el cuerpo lo que hace naturalmente es liberar progesterona en esta fase que nos hace que calmemos, que nos lleva a, que busca que entremos en un estado más de paz, de tranquilidad, de quedarnos tranquilitos, de no estar ahí como en la fase, en la primera fase que estamos allá arriba, súper activos, al contrario, es normal que estemos más caídos, más hacia adentro. Entonces, también podemos ayudar al cuerpo a entrar en esa fase y no ponérselo tan difícil. Sí, sí, sí. Eh, y también, por otro lado, la vitamina D lo que hace es que baja la liberación de citoquinas inflamatorias. Las citoquinas inflamatorias lo que van a hacer es que van a generar una disminución mayor de la función del sistema inmunológico, que ya sabemos que en esta fase disminuye un poco. Entonces, evitemos ponérselo aún más difícil. ¿Qué ocurre con el omega 3 que les decía? El omega 3 es un antioxidante justamente clave para todos los estados de inflamación. Hoy en día estamos teniendo un desbalance muy grande entre omega 3 y omega 6, que son los dos ácidos grasos poliinsaturados. Esa relación, o sea, tenemos que consumir los dos. El problema es que hoy, producto de todos los procesados, que si ustedes miran los aceites que usan es aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soja, son muy altos en omega 6. Y al estar consumiendo tanto estos productos, y muy poco de alimentos que contienen omega 3, estamos teniendo una relación entre los dos súper desasociada, súper desregulada. No hay un equilibrio. La relación debería ser 4 omega 6, 1 omega 3 o 1, 1, digamos, pero el máximo es 4, 1. Y hoy tenemos 16, 1 en una alimentación promedio. Entonces, por eso también hay tanta inflamación hoy en día. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde tenemos el omega 3? En pescados grasos, salmón, sardinas, trucha y también en lo que son las semillas de chía y latino. En el caso de las semillas es importante que para poder absorber ese omega 3 estén hidratadas, es decir, se le agrega agua a las semillas, esas semillas van a liberar como un gel y consumimos todo, no las cuelen, porque por ahí las cuelan y es como no, tienen que Es consumirlo tal cierto. cual. Esa es la Sí, de que el cuerpo pueda absorber el omega 3. Si ustedes consumen las semillas así como que por ahí uno le agrega por arriba a las comidas, no van a absorber omega 3. Sí va a cumplir la función de fibra, pero en realidad no aprovechamos al máximo.
Eh, em, la vitamina C, la vitamina E, van bastante de la mano. Son vitaminas también antioxidantes, son súper importantes. Y justamente acá es súper importante esto que hablábamos de los niveles de glucosa, de insulina, de azúcar en esta fase premenstrual. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos niveles de glucosa muy altos, producto de estar comiendo mucho hidrato de carbono, de harinas procesadas, de azúcares, esa, esos niveles altos en glucosa hacen que la vitamina C no se pueda absorber. Ah, ok, no tiene ni idea. Exacto, entonces yo puedo estar hasta incluso suplementando con vitamina C, pero si baso mi alimentación en tostadas con mermelada, en fideo o arroz blanco y lo que sea, no me está sirviendo ese suplemento. Se bloquea, digamos. Exactamente, exactamente. ¿Dónde tenemos, en qué alimentos tenemos las vitaminas? Bueno, ricos, por supuesto, ricos, en vegetales, de vegetales verdes, ya sea brócoli, sea espinaca, los de hoja, las fructíferas, en la palta, en el aguacate, eh, Ajá. el huevo, el aceite de oliva, las aceitunas. Eh, El huevo también hay una, nosotros por ejemplo acá tenemos en Colombia una creencia o un mito también, derribemos mitos, de que los huevos son malos, ¿no? eh, creo, ese mito está por todo el mundo, Diana. Y ahora está la moda de sacarle lo más rico en los huevos, para mi gusto, que es la yema, ¿no? Que es una yema y solo claras. No, no, después Tampoco, ¿no? coman la yema, por favor. Y bueno, me adelanto, entonces ya meto lo del colesterol porque aplica. A ver, Ah, ok. el huevo, eh, yo siempre digo, el tema de gradadas, y ahí fue que entró el huevo, viene por un estudio mal hecho, por un científico ya hace muchos años, el, el doctor Case, que lo que hizo fue, eh, él quería probar que había una asociación entre el consumo de grasas saturadas y enfermedades cardiovasculares. Entonces, él que hizo fue por todo el mundo viajando, evaluando el riesgo cardiovascular de las personas, prevalencia de enfermedad cardiovascular, con la alimentación que llevaban. ¿Qué pasó? Y fue a muchísimos países, pero solamente en su estudio puso los países que comprobaron, Los países de qué, ¿verdad? solamente puso los países cuyos resultados hacían que su hipótesis fuera aprobada, pero no fue honesto Pasan muchos años, ¿no? exactamente. ¿Qué pasó? El gobierno de turno en ese momento, estamos hablando de Estados Unidos, les servía obviamente a la industria, entonces ahí fue el auge de los productos light, de bajo en grasas saturadas, empezó a producto de que las grasas saturadas eran malas, surgieron las grasas trans, que son las grasas vegetales hidrogenadas, y ahí empezó lo peor de la historia en la alimentación. Entonces, La fase oscura. exactamente, la que hoy nos está costando a todos, porque tanto profesionales como personas, porque también uno profesional, pero yo como persona me tuve que hacer un switch también mental, nos cuesta mucho salir de ahí, porque nos inculcaron tanto que hoy nos da miedo incluso. Pero bueno, quédense tranquilos que ya está probado. Puedo mostrar mis análisis después de años de comer, no pasa nada. ¿Qué ocurre? El huevo, obviamente, tiene mucha en la yema, la clara, pero mejor está en la yema, porque en la yema está la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, está el colesterol, que hoy no hablar, pero está todo en la yema, entonces yo puedo tirar la yema y me hago cargo, yo la tiré por años, yo la tiré por Finalmente, acabo de caer en cuenta, hablando del ciclo, que finalmente es la mitad de la vida de esa especie, ¿no? O sea, es vida. exactamente, exactamente. Y a ver, hablando del colesterol precisamente, que es la razón por la que nos dijeron no coman tantos huevos, el colesterol o sea, tenemos que perderle miedo al colesterol. El colesterol es como
como decir proteína, obviamente no, porque es una grasa, pero es como para que me entiendan. El colesterol es esencial en nuestra vida. El colesterol sirve principalmente para síntesis de hormonas, y acá venimos, estrógeno, progesterona, cortisol, testosterona, y el resto, está en casi toda la síntesis de hormonas. Está en la síntesis de serotonina. Ahora también empezamos a entender por qué tanta depresión, ¿ya? Cuando venimos de años de no comer colesterol, de todo bajo en grasas. Es energía, es sustrato energético para el cerebro. Es clave el colesterol para la función cerebral. Y es clave el colesterol para producir la bilis. La bilis es lo que se va a liberar en el intestino delgado. ¿Para qué? Para que se absorban estas vitaminas que estoy hablando, las vitaminas liposolubles, la vitamina la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, entonces ahí empezamos a entender por qué tanto desbalance. ¿Y qué ocurre? El colesterol tiene dos formas de incorporarse en el cuerpo. Una es la alimentación, la otra, el hígado sintetiza colesterol. En proporciones, el colesterol de la alimentación es un 20%. El 80% del colesterol restante es producido por el hígado en función a la alimentación. Y a la necesidad, ¿no? O sea, también el hígado dice, venga, ¿cuánto necesito? De acuerdo a lo que me está pasando. Creo más de creo menos. No es tampoco como que si me comí una gran cantidad de alimento, el hígado necesariamente tiene que generar colesterol, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como más colesterol con la alimentación, el hígado sintetiza menos. Pero si yo no como colesterol, el hígado sintetiza más. Y ahí es donde, ¿qué pasa? Durante años los profesionales, no quiero generalizar en una especialidad, los profesionales han dicho, no hay que comer colesterol. Y el colesterol, cuando se hacen los análisis, las analíticas, sale elevado. Y obviamente porque el hígado lo está sintetizando. Entonces, ¿qué hacen? Más restringen la grasa, el colesterol y todo, porque tenés el colesterol alto. Obviamente lo vas a tener alto. Y volvemos a lo mismo, no pasa nada con el colesterol alto. Lo que hay que mirar es la relación que hay de colesterol HDL y de triglicéridos. El colesterol total no nos interesa. Que tampoco hay colesterol bueno ni malo, ¿no? Yo vuelvo y digo, en nuestro cuerpo no hay nada malo, cuidado con esas palabras que usamos. Y entonces tenemos ese mito del bueno y el malo, ¿no? Que nada que ver tampoco. Exactamente. Entonces, colesterol clave, volvemos a lo mismo. Entonces, grasas clave. Ahí está el colesterol. ¿En dónde? En las grasas de origen animal. En las carnes, en el huevo, en la manteca. Si es de ya no pasa nada con comer mantequilla. En el ghee, en el aceite de coco. Ahí está. El coco no, pero es súper importante empezar. Los huevos, yo les digo, mis análisis de colesterol están perfectos, me los hice mes atrás. Llevo años comiendo 1.000 huevos en mínimo, porque como no como carne, entonces es mi fuente principal de proteína, y no tengo ningún. Así que, Pero yo ahí voy a meter mi cucharada de para qué simbólicamente se... Porque recordemos que el cuerpo utiliza el colesterol para los procesos naturales biológicos, pero también lo utiliza simbólicamente cuando tenemos un conflicto de tipo simbólico. Y tiene mucho que ver con la necesidad de construir. Y en algunos casos es literalmente como estoy en un proyecto de construcción que me genera estrés, entonces le subo el colesterol. O hay algo que tiene que ver con construir una familia, construir una empresa, que tenga que ver con el concepto de construcción que nos esté generando un conflicto biológico, entonces se eleva el colesterol. y fíjate, mira, ahora que también siempre la función con el síntoma y todo tiene reacción. Esto que es, sí, también me hace mucho sentido, pero forma parte de todas las membranas celulares. O sea, si estamos generando más células, estamos teniendo más colesterol, entonces viene por la construcción también. Sí, hacen un clic perfecto. Sí, increíble. Eh, Después, vitamina A, importantísimo, sale todo de color naranja y
de zanahoria, calabaza, en el tomate, en todo tipo de vegetales, generalmente algo de vitamina A, pero esos, los de colores naranja o rojo son como más importantes, y en las frutas. Y el zinc, súper importante, zinc está principalmente en carnes, en pescados, en la yema de huevo, y el magnesio. Magnesio está en los vegetales de color verde, en todo lo que sean crucíferas, o sea, coliflor, brócoli, los frutos secos, las almendras, muchísimo magnesio. Súper, súper importante el magnesio. El magnesio también nos permite entrar en este fecal, permite que se absorban todos estos otros minerales también y ayuda muchísimo a lidiar con esta inflamación. Si tenemos una deficiencia de magnesio, es muy probable que estemos más propensas a tener más inflamación en esta fase premenstrual. Entonces es importante. Entonces, digamos, como para redondearles la idea, ¿qué tienen que comer principalmente? Yo diría, enfóquense sobre todo en la fase premenstrual, que es como la más estricta, no es estricta, pero como la más quisquillosa, y traten de limitar lo que más puedan el hidrato de carbono almidonado, es decir, lo que más puedan el arroz integral, la quinoa, el trigo sarraceno, las legumbres, por más que sean saludables, no estoy diciendo que no lo sean, pero en esta fase pueden potenciar un poquito más el síntoma. Eliminen lo que más puedan, el azúcar, las harinas blancas, los procesados. Que Y eso sí, siempre, ¿no? eso sería siempre. Sí. Y después busquemos, digamos, basar nuestra alimentación en alimentos reales. ¿Por qué? Porque en esos alimentos reales, ustedes fueron prestando atención, esto que yo decía, la vitamina esta, la vitamina la otra, hay o sea, una amplia variedad de alimentos. No es tan difícil. Si nosotros tenemos variedad en nuestra alimentación, son alimentos reales, no se preocupen tanto porque los van a tener cubiertos. El problema es que si yo como, por ejemplo, un arroz blanco o unos fideos, y ahí casi que no hay minerales. Ahora yo me hice una carne al horno con vegetales, está cargadísimo, ahí tengo todo, tengo la grasa saturada, tengo el colesterol, tengo la proteína, tengo el calcio, tengo el magnesio, ahí tienen todo. Entonces, no se enrosquen, porque por ahí me llegan y me dicen, ay, me faltará magnesio, y es como, a ver, ¿qué estás comiendo? Esto y esto. No, lo tienes cubierto. Pero siempre tienen que tener en cuenta eso, o sea, fíjense en la variedad de alimentos y alimentos reales, vegetales, busquen siempre muchos colores en los vegetales, porque cada vegetal es predominante en una vitamina, en un mineral. Entonces, mucha variedad de vegetales, las carnes, si comen carnes, vayan también variando, carne roja, pollo, pescado, pavo, si comen, cerdo, si no comen carnes y comen huevos, aférrense al huevo, pero ir buscando eso y sí de aferrarse en esta fase más que nada a las grasas y a la proteína. Que Ah, es cambio de chip total. exacto, y algo que no dije, vitamina D, que dije la importancia, pero no dije cómo obtenerla, sol. Y encima, Ay, sí. sol, en esa fase no solamente nos ayuda con la vitamina D, sino encima el sol, como dije, la serotonina está más baja. Cuando nosotros nos ponemos al sol, la serotonina aumenta. Entonces, esta esa que nos suele agarrar humor, van a ser menos. Hoy en día también estamos con toda esta psicología o que estamos mal y deprimidos. Estamos todo el día adentro con luz azul que más nos baja la serotonina. Entonces, es aún peor el shock hormonal. Total. Sí, definitivamente como tenemos que amigarnos también con el sol. Qué cantidad de cosas que tenemos que empezar a decir, o sea, borremos que por aquí no es, volvamos a lo natural, siempre, siempre volvamos a lo natural, ¿cierto? Porque yo creo que detrás de todas estas creencias, siempre hay que como mirar, espere, probemos qué tan lógico es, ¿no? O sea, a ver, necesitamos, con un segundo que no tuviéramos el sol, la vida en el planeta se acaba. Así de sencillo. Y estamos ahora teniéndole la fuente más importante, no solamente vitamina D, sino ¿no? Vemos que el sol nos entrega muchísima información importante para poder vivir.
Miremos las plantas. Yo estoy ahorita aprendiendo a como recién a entender un poco el tema de las plantas y entonces mirar cómo cuando tienen sol están de una manera, cuando no lo tienen están de otra, y cómo nosotros también tenemos ese mismo mecanismo de relacionamiento con el sol. Entonces a veces literalmente tenemos que lo que me hace falta es sol, a solearme. Tal cual, tal cual. Y desarrollar el callo y volver, ¿no? Volver a tener el callo solar. Para los que de pronto quieran, o en este momento también digan como, pero ¿cómo así? Si el sol quema. Nos quema porque debido a la creencia que creamos de estar en contra del sol, empezamos a reducir nuestro callo solar, pero hay formas de volverlo a recuperar para que el sol no nos lastime. Entonces hay que averiguar al respecto de cómo se logra fortalecer el callo solar poco a poco para volver nuevamente a esa naturaleza, ¿no? Exactamente, exactamente, Ian. Tenemos que volver a amigarnos con la naturaleza. Y esa es la clave. La naturaleza en todo sentido, ¿no? O sea, desde el alimento, desde el sol, desde el agua, de todo. Si volvemos Sí, a esa, vamos a empezar a vivir mucho más. sí. No, y se nos acaba el tiempo. Te tengo que contar una cosa. Me dijeron como ustedes solo hablan de cosas para mujeres. Y acabo de ver entrar algunos hombres y digo, bueno, tenemos que pensar en los requerimientos nutricionales de los hombres. Te dejo esa inquietud. Bien, bien. Digamos que con las mujeres nos queda el ciclo, nos ayuda como a guiarlo, pero pues con los hombres también, pues casi que todo esto aplica también para ellos, no guiado con el ciclo, no, con el ciclo pues porque no lo tienen, pero si les damos un poquito, pues claro, marzo fue el mes de hablar de las mujeres específicamente, pero entonces ahora como que estamos en deuda con los hombres. También pensemos en las necesidades de los hombres y de los niños. ¿Te parece si te dejo esa inquietud para que hablemos más adelante de ese tema? Sí, sí, obviamente. Obviamente los hombres también tienen que hacer la testosterona y un montón ahí de cuestiones. Sí, sí, sí. Además que estaba mirando, yo te compartí el libro de Pablo Almazán que habla de la descodificación de los elementos, que ya sé como, bueno, ¿por qué nos falta el magnesio? ¿Qué significa que tengamos deficiencia o exceso de cada uno de estos elementos? Entonces, bueno, temas aquí siempre seguimos teniendo para quienes nos quieran escuchar y quieran llevarse información para su bienestar. Y también para la menopausia, nos dice Gaby. No hemos hablado específicamente de los requerimientos en menopausia. Bueno, tomaremos nota, Gaby, gracias. No, gracias por volver. Bueno, les vamos a contar que pues ya no vas a estar tan presente, pero vas a seguir, ¿cierto? Vamos a estar conversando ya con la nueva periodicidad, pero sí vamos a estar continuando. Yo les voy a continuar sosteniendo el espacio mientras que ustedes nos acompañen. Ideal si nos siguen pidiendo información de qué necesitan, porque pues vuelvo y les repito, este espacio es para ustedes, tiene sentido cuando ustedes nos piden información, cuando ustedes nos cuentan sus necesidades, entonces pues agradecemos, además yo agradezco un montón sus comentarios, tanto de lo que se llevan, de que lo compartan, de que lo guarden para cuando necesiten esa información, así que aquí estamos para ustedes. Gracias, Diane. A todos. Perdón que no voy a poder seguir estando presente en cada programa, bueno, ya estoy, creo, pero, pero bueno, fue algo que surgió entre las dos, entre mate y café, siempre dar mi gusto, y obviamente en lo que pueda colaborar aquí. Vale, muchas gracias. Sí, no, a mí ya, mira, en un momentico se me ocurrieron una cantidad de ideas, entonces espero que estés pronto de regreso por acá y que pues sigamos periódicamente contando contigo. Me Y encanta. muchísima luz para todos tus proyectos personales y profesionales. Un abrazo también. Y bueno, te extraño, te sigo extrañando mucho. Un abrazo. Diane, Bueno, gracias a todos. un abrazo para todos. Chao.